habían usado esto, creo que no sé si lo habían visto o no. Bueno, hago un breve resumen rapidito. La interacción entre la endometriosis y la microbiota y la relación de las mucosas con las memorias inmunes y los silencios clínicos que mantienen en esta patología tan difícil, en la que conversábamos que la endometriosis no es solo una enfermedad ginecológica, sino que es una experiencia corporal, inmunológica y emocional que atraviesa silenciosamente la vida de millones de mujeres, eh, afectando sensiblemente su calidad de vida. Y queremos entonces hacer en este momento visible lo invisible a través del estudio de la microbiota, explorando cómo este ecosistema que habita en nuestra mucosa puede ser clave para comprender el mecanismo inflamatorio que hay detrás de esta patología, la situación neuroinmune y psicosociales que hacen que perpetúe este dolor y se convierta en un dolor crónico. Vamos a mirar las nuevas perspectivas integradoras entre endometriosis y la microbiota, comprendiendo toda la naturaleza multifactorial de esta patología en la que tenemos la exploración de las barreras y conversamos siempre mucho de barrera intestinal y vamos a tocar la endometrial y cómo las interacciones de la microbiota y los lipopolisacáridos tienen que ver con la endometriosis. Y la revisión de algunos métodos diagnósticos, estudios clínicos y los distintos enfoques terapéuticos desde esta visión de la microbiota, que es lo que nos ocupa en la noche de hoy. Mirábamos que la microbiota del intestino, perdón, las barreras intestinales pueden estar permeables o no, dependiendo de que haya una alteración o una disbiosis, o también esto está generado por nuestras emociones, por los niveles de cortisol, de GABA, de serotonina, de oxitocinas. Pero esta permeabilidad también afecta de la mismísima manera a la barrera de nuestro endometrio. En este lado derecho podemos observar cómo esta mucosa endometrial también posee las mismas tie junction, la microbiota que está arriba, su capa de moco, y que puede estar alterándose también estas tie junction. Por lo tanto, puede verse un sobrecrecimiento de bacterias patógenas, una traslocación de esas bacterias, produciendo entonces las afectaciones en nuestro endometrio, produciendo endometritis. Pero también no debemos olvidar que esas tie junction pueden estar afectadas por los ciclos hormonales. Por lo tanto, no está igual la barrera endometrial, ni siquiera la intestinal, en las distintas fases de nuestro ciclo. Importantísimo. En la segunda fase de nuestro ciclo, en la fase secretora, se produce algo que se llama la ventana de vulnerabilidad, en la que estas membranas o estas tie Johnson están permeables. ¿Para qué? Para que pueda anidarse el embrión, el blastocisto fecundado y poder entonces ser receptivo a nuestro endometrio y crecer allí. Pero también si tenemos bacterias buenas como un Crispatus o un Yerseni, van a ayudar a que esa implantación se realice y pueda seguir adelante, como nos explicaba el doctor Cotán, pero también si tengo una translocación bacteriana y un sobrecrecimiento de bacterias patógenas, también van a entrar al endometrio. Me gustaría que este concepto nos quedara muy en claro, porque en el tratamiento habitual con progesterona en la endometriosis, estamos permeabilizando más las barreras. Y si estamos en disbiosis, vamos a favorecer el paso de bacterias patógenas a la linfa a ser estimulada, estimulando el sistema inmune y por lo tanto produciendo más inflamación, adenomiosis, endometriosis, adherencias y todo este sistema. En este gráfico simplemente quiero mostrar cómo en la primera a la izquierda tenemos en la fase proliferativa un cierto sistema inmune que es el que va a estar a esa barrera, pero cuando estamos en la fase secretora va a haber un aumento de la migración de todos los tipos
de linfocitos para estar atentos y pendientes y ayudarse junto con el microbioma para que pueda anidarse allí el embrión. Igualmente pasa en las distintas fases a nivel de la vagina y del cuello uterino. Por lo tanto, debemos de siempre pensar en la mujer como cíclicas. No podemos pensar de una manera lineal todo el tiempo en todas sus fases de su vida. Desde la medicina de la película, una mujer sana generalmente tiene una microbiota sana en los pacientes con endometriosis. Vamos a mirar que tienen una función intestinal normal, la barrera está intacta, una respuesta inmunológica adecuada y un estroboloma, que ya hemos comentado este concepto y lo profundizaremos un poquito más, lo que va a producirse también en que vamos a tener unos niveles de estrógenos circulantes a nivel fisiológico. Por lo tanto, durante una menstruación, en cuanto entra o va una menstruación retrógrada, nuestro peritoneo, nuestro sistema inmune simplemente va a recoger lo que cae allí, lo va a limpiar y va a volver a formar un entorno peritoneal sano y armónico. ¿Y qué es este estroboloma? Son ese conjunto de bacterias que poseen los genes necesarios para producir una enzima que se llama la beta-glucuronidasa, que está encargada de influir en la cantidad de estrógeno que puede ser reabsorbido por el intestino en ese eje que llamamos intestino y estrógenos, a través de la reabsorción por nuestros vasos linfáticos. Es sumamente importante que lo reconozcamos y que miremos que esta microbiota formadora de estroboloma, la beta-glucuronidasa, juega un papel muy importante, recordemos, en esa circulación enterohepática, que aquellos procesos de estrógenos que son excretados por el hígado en la bilis van a ser reabsorbidos por el intestino, pero entonces vuelven a entrar a la circulación sanguínea cuando están bajo la acción de esta enzima. Hemos encontrado que la composición de la microbiota intestinal está sumamente relacionada con esta circulación enterohepática y que influye en el riesgo de la endometriosis, pero no solamente en ella, sino en todas las enfermedades en las que tenemos tumores que crecen porque influyen, son estrógeno dependientes, como el cáncer de mama, de endometrio y cualquier otra enfermedad relacionada con los estrógenos. Esta beta-glucuronidasa es bien importante y tenemos que mirarla porque la endometriosis bioquímicamente se comporta igual que el cáncer. Por lo tanto, si esta enzima beta-glucuronidasa también interfiere en la fase 2 de desintoxicación hepática, al revertir la glucuronización de los carcinógenos que están en nuestro cuerpo, los químicos, las hormonas, el exceso de anticonceptivos, los senoestrógenos y todas las toxinas liposolubles conjugadas que entran con ácido glucurónico que están en nuestro cuerpo, también esta enzima va a hacer que puedan ser reabsorbidos y no excretados adecuadamente, produciendo un ambiente muchísimo más estrogénico causado por los disruptores endocrinos. Entonces, está implicada estas bacterias productoras de glucuronidasa. También en la carcinogénesis y cualquier enfermedad tumoral como el síndrome ovario poliquístico, endometriosis, miomas y hepatotoxicidad. Las cepas que más la producen es la Escherichia coli, también la Shigella, la Salmonella, algunas roseburias y algunos Faecalobacterium praunici, que si bien son muy buenos, pero también, como hemos comentado, depende de la cepa específica, pueden comportarse como buenos o malos. Por lo tanto, también tenemos a otras cepas que son la de los Clostridium, que están muy aumentadas en algunas de estas pacientes. Como nos comentaba anteriormente el doctor Bollo, la vemos cada vez más porque
porque hemos usado muy empíricamente antibiótico-terapia. Y también entonces hace que este género crezca mucho más. ¿Qué pasa con el clostridium? Es capaz de que este estrógeno que es reabsorbido pueda incluso ser 10 veces más potente que el estrógeno original. Wow, ahí nos encontramos con una situación bastante importante y comprometida para la salud en este tipo de pacientes. En la revisión de los trabajos podemos encontrar que el 30 al 80% de todos los pacientes con endometriosis tienen disbiosis. Por lo tanto, no debemos olvidar el abordaje intestinal en este tipo de pacientes. Es sumamente importante. Y en esta Field Medicine de mujer con endometriosis vemos que la disbiosis forma parte importantísima de esta desregularización tanto del ecosistema microbiano como del sistema inmunológico. Por lo tanto, entonces, al haber un aumento de las barreras, va a haber una traslocación, no solamente puede ser la bacteria completa, podría ser también de metabolitos de las bacterias y van a estimular entonces a nuestro sistema inmune innato o adaptativo. Va a haber el estroboloma normal haciendo que aumenten estos estrógenos. Esto va a aumentar la vascularización, la adhesión, la producción de citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento. Por lo tanto, va a haber una mayor crecimiento de células endometriales ectópicas que van a producir una mayor fibrosis y unos detritos que van a permanecer en el peritoneo, creando un ambiente proinflamatorio importante, continuo y que se mantiene en el tiempo. Igualmente, estas bacterias, quiero que lo importante que veamos aquí es que muchas de estas bacterias tienen una producción de butirato disminuida y de vinculina, que es una sustancia que hace que se mantengan estables las tight junction y que también interfieren en la motilidad del músculo liso citoesquelético, como puede ser el de las trompas uterinas, aumentando aún más, quizás la menstruación retrógrada. En algunas revisiones sistemáticas en las que vemos las firmas microbianas de la endometriosis, encontramos que lactinobacterias, firmicutes, proteobacterias, verrucomicrobiotas van a estar muchísimo más altas en las cortes de pacientes con endometriosis relacionadas con otro tipo de pacientes y la disminución importante de los lactobacilos. También encontraron que las proteobacterias, enterobacterias, estreptococos y Escherichia coli estaban definitivamente mucho más aumentadas en las endometriosis. Y yo añadiría algo bien importante en todas nuestras sociedades y más en nuestras sociedades latinoamericanas, en la que no debemos olvidar las parasitosis intestinales, sobre todo la de los oxiuros, que comienzan de manera más importante desde la niñez, sembrando una endometritis, una situación a nivel del útero que hace que tengamos un nicho para poder ir desarrollando cada vez a edades más tempranas una endometriosis. Por lo tanto, el tratamiento de la parasitosis intestinales es bien, bien importante. Incluso se han encontrado en algunos estudios oxiuros o partes de sus toxinas en las cavidades peritoneales. Entonces, ¿qué, a través de qué mecanismo produce entonces este microbioma endometriosis? A través de la translocación completa de la bacteria o porque la podemos cultivar, la podemos ver con otros tipos de estudios. ¿Qué es lo que realmente nos interesa de ellas? No solamente es la filtración de la bacteria, sino de sus toxinas, que a veces puede producir una reacción inflamatoria muchísimo más importante a través del paso, a través de la circulación sanguínea de los llamados lipopolisacáridos, los cuales activan las Toll-like receptor que se encuentran sobre la superficie de todas estas mucosas. ¿Qué ocurre en este momento? Al pasar estas endotoxinas, el sistema inmune responde a ellas de una manera agresiva, produciendo, por supuesto,
una gran inflamación. En la medida que hay cada vez más estimulación de estas toll-like receptor que están allí precisamente para protegernos de algo. ¿Por qué? Sí, supuestamente la cavidad endometrial, peritoneal, superficie ovárica no debería estar tan expuesta a bacterias, tiene tal cantidad de toll-like receptor para lipoproteínas que son endotoxinas producidas por las bacterias, que además activan muchísimo los factor kappa beta, que es altamente inflamatorio. Y una interesante reflexión y análisis científico es que ¿por qué la superficie de los ovarios tienen tanta presencia y expresión de TOC-like receptor para endotoxinas bacterianas? ¿Será que la naturaleza ha querido proteger nuestros ovarios de que no sean invadidos para otras cosas? ¿Por qué va a proteger un ovario que está dentro de una cavidad peritoneal? Porque la naturaleza ha desarrollado esto. ¿Y no será que toda esta reacción proinflamatoria tan importante con crecimiento de nuevos vasos sanguíneos a nivel de los ovarios con estos endometriomas ováricos, que son los que más frecuente vemos, no sea entonces una reacción contra estas lipoproteínas? ¿Sí? Entonces, ahí hay estudios en el que ya estamos encontrando, ya se encuentran estas por 16 sRNA, estas lipopolisacáridos de bacterias a ese nivel. ¿Y qué hace que algunas pacientes se expresen más o no? Realmente lo que llamamos los polimorfismos genéticos. Por eso hay una tendencia genética en que unas pacientes puedan desarrollarlo pues más que otras pacientes. Y también cómo se comportan esas células T reguladoras que son fundamentales para la tolerancia inmunológica, que también son fundamentales en cómo se han desarrollado a lo largo de la vida, como nos estaba comentando el doctor Bollo y otros de los expositores que me han antecedido, cómo eso puede ir variando de acuerdo a nuestra tolerancia inmunológica afectada por nuestra lactancia materna, estilo de vida, uso de antibióticos, etcétera, etcétera. Además, los tipos de alimentación, los niveles glicémicos que vamos manejando, todas estas cosas van haciendo que epigenéticamente vaya variando esta expresión. Entonces, esta modulación de respuesta inmunitaria a nivel ovárico, a nivel de la superficie de nuestras mucosas endometriales, van a hacer que tengamos más tendencia a desarrollar enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis y el cáncer de ovario. ¿Qué ocurre cuando hay una reacción sobre un lipopolisacárido o una translocación bacteriana? Va a haber una formación de nuevos vasos sanguíneos, se va a acidificar el medio, va a haber una hipoxia, producción de ácido hialurónico por parte del sistema inmunológico. Recuerden lo que nos decía el doctor Cotán, el sistema inmunológico no solamente se dedica a la protección contra bacterias, es el que cicatriza, el que hace que mes a mes, de una manera completamente eficaz y rápida, pueda volver a reedificarse un endometrio que se descama mes a mes. Por lo tanto, también interviene entonces en esa cicatrización y formación del tejido. Entonces, cuando estamos en este medio hipóxico con tanta reacción inflamatoria, vamos a producir más fibrina, más cicatriz, más crecimiento tumoral, activación de macrófagos, de ácido láctico, más hipoxia, más neovascularización, lo cual explica perfectamente por qué observamos en nuestras pacientes todas estas imágenes en las que si bien vemos glándulas endometriales en los focos ectópicos, vemos más neovascularización. Y en algunas pacientes yo generalmente les pido también un equilibrio ácido básico en sus hematologías. Por ejemplo, esta es una paciente
con endometriosis de 20 años de edad, en la cual tomando muestras de la sangre venosa podemos ver reflejarse indirectamente un estrés oxidativo con unas saturaciones de oxígeno de vuelta del 18% cuando deberíamos estar en 70%, un pH en 7,3 que quizás pueda estar compensándose por otras cosas, porque también vemos en muchas de nuestras pacientes osteopenias, quizás liberando calcio como una base para poder neutralizar esta acidosis y presiones de oxígeno en 14, 15 en todas nuestras pacientes. Entonces explicaría un poco por qué tenemos esta gran síndrome adherencial entre estas pacientes y por qué tenemos esa invasión hacia el colon. A mí me gusta ser completamente disruptiva y un poco atrevida y quizás no sería que esa translocación bacteriana del colon es la que está produciendo una adhesión a la cara posterior de la vagina y del útero y la que realmente está produciendo esa reacción a nivel de los vasos linfáticos peritoneales, porque no es realmente el útero el que está pasando a invadir al intestino. Y cuando mejoramos la microbiota intestinal de nuestros pacientes, mejora muchísimo todos esos nódulos y todo lo demás. Entonces, yo me gusta pensar que las cosas no tienen por qué ser tan unidireccionales como la estamos señalando siempre, y quizás más allá de lo visible, este mundo invisible que ya estamos mirando a través de todos estos nuevos estudios que tenemos. Y también entonces uniendo un poco cómo funciona la microbiota en la endometriosis, porque la endometriosis no es solo dolor pélvico y adherencia, son pacientes que tienen muchísimos síntomas inmunológicos, artritis, fibromialgia, tiroiditis, fatiga. Vamos a tener depresión, alteraciones, síndromes premenstruales importantes, alteraciones en sus emociones, porque también estos patógenos que pueden estar ahí o estos lipopolisacáridos pueden a través de los linfáticos del nervio vago ir en ese eje intestino, cerebro, producir también alteraciones y activación de citoquinas, neuroinflamación. Son pacientes que no duermen adecuadamente y por lo tanto no van a desinflamar tampoco su neuroglía de manera armónica y tampoco van a producir suficiente triptófano a nivel de su intestino al estar alterado la producción a través de algunas de estas bacterias. Por lo tanto, es importante comprender también que al haber una grandísima estimulación a nivel del nervio vago, por toda esta importante proceso inflamatorio con activación de prostaglandinas, factores de necrosis tumoral, factores kappa beta, interleuquinas, va a producirse también un aumento del estrés, del cortisol, de la endotoxemia y por lo tanto también una estimulación continua también de estas terminaciones nerviosas del nervio vago produciendo un dolor neuropático causado por las citoquinas y prostaglandinas activados por los lipopolisacáridos de estas bacterias. Aquí hay algunas referencias bibliográficas en el cual hay apoyo a todas estas palabras que les he estado diciendo. Y pasemos un poco ahora a cuáles son estos métodos diagnósticos. Muy bien se ha hablado que lo más importante y lo que nos está haciendo este mundo visible e invisible son las nuevas secuenciaciones genómicas a través del 16S-ARN, que está viendo el ADN de estas bacterias que es capaz de activar a este sistema inmune. Y podemos ver en las pacientes con endometriosis cómo a nivel del endometrio tenemos a veces ausencia de los lactobacilos y presencia de bacterias muy patógenas. Por ejemplo, en este caso, pseudomonas en un 94%, gardenelas, probetelas, una paciente con endometriosis, poliposis, sangrados continuos, que se le había planteado hacer una histerectomía
Y cuando tomamos muestras de nueva secuenciación genómica a nivel endometrial, nos estamos dando cuenta de lo que hay una grandísima reacción inflamatoria que tratándola adecuadamente, la paciente mejoró en un 90% o más de su sintomatología. Y vemos que hay una grandísima diversidad en en la microbiota a nivel endometrial, con ausencia de lactobacilos buenos, y si podemos ver, hay una prevalencia de Lactobacillus innes con ausencia de Gasseri y de Crispatus. Es bien importante y sería lo ideal, a veces no lo podemos hacer porque nuestros pacientes no tienen los medios económicos para poder realizarlo, pero realizar una muestra doble, tanto vaginal como endometrial, si bien nos puede dar una gran información la vaginal, no es lo mismo que lo que vamos a encontrar en la endometrial y quizás estemos tratando a mansalva a las bacterias que están ahí en la vagina, mas sin embargo la que logró migrar y la que nos está produciendo más lesiones adenomióticas o la endometriosis está arriba en el endometrio, porque muchas veces las vemos en diferentes cantidades. Por ejemplo, vemos unas pacientes en las que tenemos más Gardnerella vaginalis en la vagina, pero sin embargo arriba en el endometrio casi no las vemos. Y vemos otros patógenos, y otros patógenos que pueden ser hongos, virus, algunos de los que no podemos detectar aún con algunos de estos estudios, pero sí ya lo podemos hacer con otros más especializados. ¿Y cuál es la importancia entonces si decimos que nuestro reservorio es el intestino? Estudiar el intestino. En estos estudios de pacientes con endometriosis hemos visto y demostrado el aumento de bacterias productoras de beta-glucuronidasa y de toxinas de bacteroides frágiles. Por lo tanto, ahí ya tenemos un ambiente hiperestrogénico que no vamos a demostrar con un examen de hematología en la que vamos a determinar estrógeno, porque son los diferentes tipos de estrógeno que no los vamos a ver en un examen común, pero aquí ya sabemos que tenemos que ir a por estas bacterias. Y una de las más importantes que no les damos mucha, no lo vemos como detalladamente, es la Escherichia coli D, que es oncogénica, daña el ADN. Es una que vemos en muchísimo en todas nuestras pacientes y que hay que estar muy pendientes con ellas. Y que es una de las que más ataca a los ovarios produciendo endometriomas. También vemos en este caso, como haciendo nuevamente eco al doctor Bollo, crecimiento de los Clostridium. No solamente los Clostridium que encontramos con nombre y apellido, sino nuevas que no se encuentran en la base de datos de la taxonomía humana, en la que no le podemos dar un nombre y apellido, sino les damos una secuenciación de letras y numérica, porque no la podemos catalogar exactamente dónde es. Quizás estamos entonces ante la presencia de esta resistencia bacteriana y la aparición de nuevas cepas de bacterias, también producidas por todos estos transgénicos y un montón de cosas que todavía tenemos un gran mundo por explorar. En esta comparación de estos estudios en Latinoamérica y en Europa, como decía bien la doctora, es completamente diferente. Y entonces no podemos adaptar totalmente lo que supondríamos que tendríamos que hacer de una manera empírica la población europea con la población latinoamericana. Y aún en la población latinoamericana en nuestros diferentes países, porque nuestros hábitos, costumbres, religiones, hábitos sociales, influencias geológicas, geográficas, religiosas y sexuales son completamente diferentes. Y todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta cuando tenemos enfrente a cualquiera de nuestras pacientes. Vemos entonces que las gardenelas, si bien están en igual cantidad en otras, en Europa las enterobacterias son las que más vemos, pero en Latinoamérica vemos el estafilococo y el enterococo en tercer lugar. Em, y la presencia del Lactobacillus inners también va a estar completamente distinta en ella. Como bien habíamos visto, en nuestras poblaciones latinoamericanas lo vemos muchísimo más aumentado que en las poblaciones europeas.
en un estudio de nuestras pacientes de la población venezolana con endometriosis e infertilidad, vimos que el enterococo y el estreptococo estaban más o menos igual, seguido por la Gardnerella vaginalis. Sin embargo, puliendo un poco los resultados en pacientes, en 25 casos de mis pacientes, vimos que el estreptococo es el que está más frecuente. Y si vemos en la histeroscopia que está en mano izquierda, vemos ese tipo de lesiones excavadas típicas de este tipo de bacterias en las que las observamos mucho y no les damos mucha importancia. Sin embargo, al tomar una muestra y mandar a estudiar por nueva secuenciación genómica exactamente ese lugar, encontramos que el agente causal es el Streptococcus. ¿Ok? Y vemos entonces que el Lactobacillus Hiner está predominando definitivamente pues, sobre los otros. Y entonces nos vamos a unas reflexiones. El endometrioma no es algo más que un tumor. Es una resistencia a la insulina, es un estrés crónico, es una fatiga de la glándula suprarrenal, alteración de nuestra microbiota intestinal y vaginal. Hay parásitos intestinales, inflamación de bajo grado del sistema inmune, intolerancias alimentarias o celiaquía, intolerancias a todos estos alimentos que están manipulados genéticamente y que tienen tantos pesticidas. Ya no hablamos de celiaquía, es una cuestión ya pues de esta alimentación manipulada. El estrés oxidativo producido tanto por los asuntos metabólicos, resistencia a la insulina y por el estrés y el cortisol, los eventos adversos de la infancia, que aquí nos damos de la mano y nos abrazamos, el doctor Cristian Hidalgo y yo. Es un evento sumamente importante a tomar en cuenta en nuestros pacientes y tratarlo de todas las maneras posibles, por psicoterapia, por apoyarlas con algunos neurotransmisores de plantas medicinales como el GABA, la mucuna, que nos ayudan un montón, porque si no abordamos estos factores, no vamos a lograr realmente el acercamiento a esta mujer y a la recuperación de su salud. ¿Ok? Los déficits de vitaminas, las contaminaciones em, con metales pesados. ¿Cuáles son los posibles tratamientos que tenemos? Bueno, ya hablamos siempre del estilo de vida que es tan importante porque nuestro estilo de vida con tantas situaciones que tenemos realmente favorece que se activen epigenéticamente muchos factores que podemos tener allí, como puede ser resistencia a la insulina, diabetes, lo mismo que hablamos, activaciones o no de las células T reguladoras y de la alimentación. Ya magistralmente, pues me ha precedido una doctora que ha hablado sobre nutrición. La licenciada nos ha dicho qué alimentos pueden ser más o no favorecedores. No me voy a detener en este punto. Y solamente en que la dieta FODMAP, cuando el paciente llega en primera instancia por muy pocas semanas, muy poco tiempo, no lo podemos mantener porque entonces después puede producir un sobrecrecimiento más de bacterias patógenas, simplemente para hacer una acción antiinflamatoria en la paciente, para que no hagamos entonces que el déficit de fibra haga que se modifique nuestra microbiota que produce moco y se active la proteolítica, que es no productora de butirato, elemento hiperimportante en el abordaje de estas pacientes como ácido graso de cadena corta. Entonces, un poco de resumen hasta aquí. Las mujeres con endometriosis presentan una altísima prevalencia de síntomas gastrointestinales compatibles con un síndrome de intestino irritable, lo que nos lleva muchas veces a diagnósticos erróneos, a pérdidas de años de tiempo y abordajes inadecuados. ¿Ok? Entonces también esa hipersensibilidad visceral a veces no sabemos reconocer de dónde es y por lo tanto también en médicos que no conocen la patología o no están muy preparados hacen que no haya una gran diferenciación clínica y la gran prevalencia pues de estos síntomas de síntomas digestivos crónicos en estas pacientes y que la dieta FODMAP ha mejorado los síntomas de endometriosis en una primera instancia.
¿Qué debemos de tener pendiente y de suplementar en nuestras pacientes? Ácido butírico. ¿Ok? Porque es el principal sustrato energético del colon, activando y estimulando la absorción de agua y sodio con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, inmunomoduladoras y anticancerígenas, que también actúa a nivel de todas las mucosas. También es una fuente de energía para estas células, favoreciendo crecimiento y reparación y mantener las barreras intestinales fuertes y funcionales. Pero no olvidemos que también nos va a ayudar en todas las barreras mucosas. ¿Ok? Y tenemos que tener una alimentación en la que favorezcamos el crecimiento del Fecalobacterium braunisi, el Eubacterium rectale, la Roseburia, porque son las bacterias que tienen más capacidad para producir butirato a partir de la fermentación de la fibra dietética de carbohidratos complejos. Y luego, ¿a dónde pasamos? Pues al uso de probióticos específicos. Estoy fascinada, encantada en que todos en este maravilloso curso compartamos la importancia de la cepa específica. No podemos y no debemos empíricamente abordar a nuestro paciente con cualquier probiótico que consigamos en cualquiera de estos mercados en línea o en los anaqueles de cualquier lugar. Si no sabemos la cepa, para qué funciona cada lactobacilo, cuál de ellos necesito poner, cuál bifidobacteria necesito poner, para qué inhibe el crecimiento de la Escherichia coli, necesito una bifidobacteria cepa BR03, B632, específicamente, ¿qué lactobacilos plantaros necesito también? Como el LR04, LR06, el LPS01, para que podamos abordar a nuestras pacientes. Igualmente, los lactobacilos salivarios son de muchísima importancia en este tratamiento. Entonces, también el encontrar algún probiótico que ya se están formulando, que sean multicepas específicos para este tipo de pacientes, en las cuales de algunas investigaciones han visto que después de 8 semanas de poder utilizarlo, vamos a mejorar sensiblemente el dolor. Y el dolor es el grito de la inflamación. Entonces, allí es donde también hay que escuchar. Cuando la paciente deja de tener dolor, es un signo de su mejoría. Sí, además vemos que el Rauteri y el Rhamnosus también modifican significativamente la actividad fecal de las enzimas sulfatasa, la aril sulfato sulfotransferasa y de la beta-glucuronidasa. Por lo tanto, es importante suplementarlos. El Lactobacillus crispatus, cepa específica, y el Saccharomyces boulardii, que no tiene que faltar jamás como primer abordaje en el 100% de todas nuestras pacientes. Porque si comenzamos a suplementar con una suplementación, así sea la mejor y la más excelente, ¿qué va a ocurrir? Si yo no tengo realmente una mejoría a nivel intestinal, a nivel alimentario y tengo un demasiado sobrecrecimiento de otras bacterias, yo necesito primero mandar a un soldado por delante para que pueda entonces ayudarme a bajar el tenor de los patógenos, para que al yo inocular a las buenas bacterias, a los probióticos adecuados, a esta microbiota y estos lactobacilos puedan funcionar adecuadamente. Pongo esta gráfica con una copita menstrual, aunque tendré que ver después detenidamente los resultados de la doctora, a ver si está bien o no. Pero en mis pacientes que usan copita menstrual, a mí me gusta hacer, y sigo siendo aquí yo muy coloquial, me gusta poner el probiótico abierto en el polvo, en la copa menstrual, o ponerlo directamente intravaginal, que se lo coloque la paciente durante la menstruación, para aprovechar lo que hacen los microbiólogos, la sangre como un método de cultivo y de reproducción bacteriana. Si yo uso yo uso un agar sangre para que se me reproduzcan las bacterias más rápido en el laboratorio y yo pongo un lactobacilo en sangre en menstrual, probablemente se va a reproducir también mucho más rápido porque le voy a dar el sustrato
de el hierro que tiene esta menstruación. Aquí les pongo el Lactobacillus crispatus, que más propiedades, que es el CCFM 1339 y el M247, en el que vemos que tiene propiedades antitumorales y anticancerígenas. Ahorita estamos haciendo unas pruebas clínicas con pacientes con patología vulvar, que lo vamos a presentar en el próximo congreso de menopausia, sobre microbiota vulvar, de lo que hay muy poco estudiado, y realmente la reversión de los líquenes es impresionante, impresionante. De verdad que estamos fascinados con esta respuesta porque él activa, disminuye las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, y también inhibe la proliferación de células carcinógenas y también de algunas COX. Entonces, es relevante notar que la endometriosis tiene un comportamiento metabólico muy similar al de una neoplasia. Por lo tanto, debemos pensar en él desde el punto de vista de acidosis metabólica, de bacterias que pueden producirlo, activar, entonces tratar estas disbiosis, hacer que tengamos un buen equilibrio microbiano, dificultar el crecimiento de las células tumorales, porque el Lactobacillus crispatus es un excelente modulador de citoquinas y activa las vías inmunitarias desinflamatorias. Pero recuerden, hay que buscar con lupa el probiótico que vamos a usar. El probiótico tiene que ser de cuarta generación, de origen humano, cepa específica. No todo lo que está en el mercado, con mis amigos, es de calidad médica. Son suplementos nutricionales de aparadores. Hay que suplementar, si la suplementación probiótica es bastante más compleja de lo que parece. Creo que nos estamos metiendo en un mundo sumamente difícil en el que cada día lo tenemos quizás más claro o quizás más complejo, porque necesitamos hacer un buen estudio de qué es lo que vamos a utilizar en nuestras pacientes. También podemos utilizar en una primera instancia, en lugar de usar antibióticos, el cloruro de decuadilio, que ha demostrado inhibir muy bien a ciertas bacterias, sobre todo las Escherichia coli, los atopobios vaginales, las Gardnerella, las Cándidas tricomonas, en una primera instancia para bajar un poco el tenor, además de todo lo que el doctor Cristian nos dirá en su próxima intervención después de mí. Pero también es una alternativa no antibiótica que podemos utilizar, en la que hay estudios relacionándola con, por ejemplo, con la clindamicina, en las que tenemos porcentajes bastante similares. Obviamente, acidificar la vagina, etcétera, etcétera, que le voy a dejar esta parte al doctor Cristian para no extenderme demasiado. Y en algunos momentos necesitamos usar algún antibiótico, posiblemente sí, pero siempre acompañado del Saccharomyces boulardii simultáneamente. Usar la probioticoterapia tanto vía oral como vaginal, también antibiótico-terapia vía vaginal. Yo estoy mucho más ganada a usar la intravaginal porque me va a hacer una acción bastante más directa que todo lo que me puede producir como efectos colaterales vía oral. Tiempos cortos, 5 días, 7 días, junto con Saccharomyces boulardii. Es necesario personalizar el caso. Si se pudiera siempre tener una muestra previa, sería el ideal. Y no olvidar estudiar y tratar a la pareja, como dice mi amigo el doctor Cotano. Si no trato a la pareja, no estoy haciendo casi nada, porque día a día estoy volviendo a inocular nuevamente las mismas bacterias. Cuando estudiamos en la consulta a las parejas, a través de PCR ultrasensibles y ADN, observamos una gran cantidad de enterococos, de ureoplasmas parvum en nuestros pacientes masculinos. Yo les tomo muestras uretrales y todos los pacientes tienen
sobrecrecimiento bacteriano. Por lo tanto, o pueden tener una prostatitis, una uretritis. Tratamos a la mujer y en cada eyaculación estamos volviendo nuevamente a contaminarnos. Por lo tanto, la evaluación y la colaboración de la pareja es de vital importancia. Con esto, pues termino mi exposición y con algunos mensajes desde esta ginecología integrativa, la visión de la paciente, que es más allá de lo aparente, concluyo como comienzo. Cada paciente representa una biografía única, un entramado de experiencias, de contextos y determinantes que merecen ser escuchados y comprendidos. Para mí, el abordaje busca no solo aliviar los síntomas, sino transformar la calidad de vida, promoviendo la participación activa de la mujer en el cuidado de su salud, en un modelo clínico que reconoce el poder de la información, la empatía y la corresponsabilidad como pilares de una medicina verdaderamente transformadora. Y recordemos que por muchas virtudes que tengamos, cuando alguien tiene un problema y no consigue resolverlo, necesitamos la herramienta que no tenemos. El otro, el estudio, el trabajo multidisciplinario, la investigación. Hay muchísimo que investigar. Hagámoslo juntos, unámonos en unos consensos en los que podamos trabajar. Aquí lo que necesitamos es trabajar en pro de nuestras pacientes. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme tenido la paciencia de este rato y nuevamente, doctor Cristian, por haberme invitado a participar en su segundo congreso. Me siento sumamente honrada y de haber compartido pues con este panel de maravillosos expositores. Muchísimas gracias, doctora Analisa Di Rocco. Mil gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación a este segundo nacional y siempre estar abierta a poder dar información a toda la comunidad de Latinoamérica y también de España, porque también sabemos que se va a España a hacer sus consultas. Mil gracias nuevamente. Vamos a ver alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, dicen excelente presentación. Doctora, ¿qué papel juega? Mencionó algo sobre el estroboloma, ¿no? El estroboloma, hay diferentes bacterias en el intestino, una de ellas es principalmente la Escherichia coli, por ejemplo, que tienen una actividad beta-glucuronidasa y van a favorecer que ese mismo estrógeno que la mujer produce se esté recirculando y recirculando una y otra vez. ¿Qué papel juega este estroboloma en estas enfermedades ginecológicas, sobre todo en la endometriosis? ¿Cuánto hay que interactuar en la microbiota intestinal para mejorar estos problemas? Absolutamente hay que interactuar en él. Absolutamente. Porque si bien sabemos, en las teorías de la endometriosis sabemos que hay una enfermedad en la que hay un hiperestrogenismo. Pero sin embargo, en nuestras analíticas, exámenes de laboratorio que hacemos de rutina, nadie le encontramos un estrógeno como tal aumentado. Pero sí vemos que hay un ambiente hiperestrogénico con hormonas, porque el estrógeno es una hormona de crecimiento. Por lo tanto, debemos de trabajar ese estroboloma. Recordemos que no solamente interviene en la recirculación de los estrógenos, lo separa de su transportador para ser excretado, para que pueda volver a entrar en muchísima más cantidad de la que fisiológicamente debe entrar por ese eje intestino, endometrio, útero. ¿Ok? Entonces, intestino estrógeno se llama el axis. Entonces, ¿por qué? Y además de eso, todo lo que se parece a un estrógeno, como son los tóxicos, los xenoestrógenos y los disruptores endocrinos también van a entrar. Entonces, trabajar el estroboloma y el intestino es el punto número uno. Perdón, el número uno es el cortisol, las emociones. Y 1.1, pues está trabajar la microbiota intestinal y bajar el tenor de las bacterias que hacen que produzcan demasiada beta-glucuronidasa. Eso es lo principal. Primero hay que apagar los fuegos. Súper, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por su brillante exposición. Un abrazo Gracias. enorme hasta Venezuela. Ya pronto estaremos
nuevamente viéndonos.